La extensa casuística de avistamientos, contactos y abducciones se actualiza siempre en todo el mundo. Se ha hecho imposible ignorar los innumerables testimonios de civiles y militares que han dejado sus experiencias, algunas publicadas y otras mantenidas en absoluto secretismo. Entre las opiniones respecto a la naturaleza de los seres que han sido vistos dentro o fuera de sus naves está la de que podría tratarse de seres humanos. Teniendo en cuenta de que ocultar una tecnología tan avanzada en la Tierra no sería fácil, se ha hipotizado de que son humanos que viven en las cavidades más profundas de la Tierra y el mar, o que sean humanos que nos visitan desde el futuro. En este podcast te revelaré algunas de las razones que al menos los seres que describen los textos antiguos no son humanos. Los llamados dioses eran criaturas distintas a nosotros de algún modo, similares en algunas cosas, pero no del todo iguales, pues hay una clara distinción. Empecemos por el hecho de que todos los pueblos de la tierra hablaron de unos individuos a quienes llamaban hijos de las estrellas. Cada pueblo, en su terminología, les daba este nombre para indicar de dónde venían. Si hablamos de los textos del Antiguo Testamento, debemos saber que el origen de estos no era palestino. Según los rabinos de la Sociedad de Publicaciones Judías, los hebreos tomaron los escritos de otros pueblos, los adaptaron y transcribieron en hebreo, cortando y eliminando ciertos libros de manera que cuadrara una cierta narrativa, y de este modo la Biblia no nos dará nunca datos que puedan llevar a la certeza de un origen extraterrestre por parte de los Elohim, pero lo que sí es muy evidente es que se refiere a ellos como una raza distinta a la del hombre. Por ejemplo, indica que los Elohim hacen el Adam, que los Elohim ven a las hijas de los Adam y se unen sexualmente a ellas, y que los Elohim mueren como los Adam, algo que sería normal si fueran uno de nosotros, pero aquí se hace mención para distinguirlos. Un elemento que también muestra esa diferencia es la duración de vida entre los Elohim y los humanos. Está escrito que los Elohim viven olam, o sea, muchísimo tiempo. Esto hace pensar a una raza totalmente distinta a la humana, y esto se verifica en Génesis capítulo 6. Se puede ver que esos cruces entre Elohim y humanos no eran aceptables ni bien vistos. Por ejemplo, en el libro de Enoc, el cual nosotros no deberíamos aceptar como verdadero según los teólogos, se verifica una batalla entre buenos y malos. Los malos perdieron y fueron enviados aquí, a la tierra, como una especie de colonia penal. Y si vemos las condiciones del planeta, podríamos asumir que los que llegaron sí fueron precisamente los malos. En los años 70, 4 de los académicos más importantes del mundo tradujeron unas tablillas en las que estaba escrito que, cuando todavía no circulaban sobre la tierra los Anuna, o sea, el correspondiente de los Elohim, tenían una casa celestial sin vegetación. De manera que según estas tablillas, hubo un tiempo en que los Elohim o Anunnaki no estaban en la tierra, pero es muy probable que los antiguos sí observaran sus casas, o mejor, sus grandes naves, suspendidas en el cielo. Llama la atención que los jesuitas manejan desde los años 70 del siglo pasado un observatorio astronómico llamado el Vatican Observatory, que se encuentra en Arizona, el cual está dedicado exclusivamente al estudio de la exobiología, o sea, al estudio de la vida alienígena. Vaticano invirtió $30 millones en este proyecto. Allí trabajan solo jesuitas, y esto lo puedes consultar tú mismo en la página de vaticanobservatory.com. También en Alaska tienen otro observatorio dedicado a la observación de cuerpos celestes desconocidos. En el 2008, el padre Funes, quien se encarga de la espécula vaticana, o sea que tiene bajo su control todos esos estudios,
dejó al órgano oficial del Vaticano Observador Romano una entrevista con el siguiente título: El extraterrestre es mi hermano. En el 2009, Vaticano organizó un convenio dedicado por completo a la exobiología, con un largo elenco de docentes universitarios invitados, los más importantes de todo el mundo, que se ocupan de la exobiología o biología extraterrestre. Podemos concluir de esto que el Vaticano tiene un gran interés por la vida extraterrestre. El jesuita Guy Consolmagno, quien es uno de los que trabaja en el observatorio, dijo a los medios en una ocasión que el día que encontremos a los alienígenas, debemos pensar a una obra de evangelización, pero no como la entendemos nosotros, más bien un intercambio cultural, porque nosotros podemos pensar que 2 más 2 es 4, y en cambio ellos dirán que 2 más 2 es 5. En tal caso nosotros debemos pensar, ¿estamos nosotros o ellos equivocados? ¿O quizás en el sistema de ellos 2 más 2 sí da 5? Quien escucha estas palabras puede tener la impresión de que tal encuentro ya se hubiera dado y que quizás no se tratara de una hipótesis, ya que sabemos que nosotros tenemos una matemática basada en una geometría plana, euclídea, basada en hipótesis, o sea que no es una verdad, es una hipótesis porque no la podemos demostrar. Y existen otras geometrías. Los matemáticos, en su desesperado intento por demostrar que nuestra geometría es una verdad, encontraron que no solo no lo es, mas que existen otras geometrías, tipo la hiperbólica o la parabólica, por ejemplo. Todas las doctrinas de Einstein se basan en una geometría de un matemático austriaco de apellido Riemann, la cual es la geometría del espacio elíptico, y son todas tan verdaderas como la geometría plana que hoy conocemos. Entonces, en otros sistemas, 2 más 2 sí podría ser 5. Nosotros vivimos en un campo de hipótesis de nuestro conocimiento, así que al escuchar lo que dice este jesuita, hace pensar que quizás ellos saben algo que nosotros no. La Biblioteca Vaticana actualiza constantemente un diccionario de latín y en los últimos años introdujeron un término nuevo, aerea navis, o sea, aeronave. Navis sideralis, o sea, nave estelar. Aerius diator, o sea, astronauta. Y además introdujeron este acrónimo, REV, que significa Res Inexplicate Volantes, o sea, cosas voladoras inexplicables. ¿Recuerdas las palabras del Papa Francisco? Dijo que si un día los extraterrestres llegaran aquí, nosotros no podríamos negarnos a bautizarlos. ¿Por qué crees que las potencias habían negado por tanto tiempo la existencia extraterrestre? Piensa qué sucedería, o más bien, qué sucederá cuando veamos aparecer naves nodrizas enormes dentro de nuestra atmósfera. Se acabarán las certezas, caerá la autoridad, porque de ahí en adelante la autoridad serán ellos, si es que no lo han sido siempre. Una potencia mide su poder con la economía, pero sobre todo con sus armas y tecnología. Así que los gobiernos no pueden aceptar delante de nosotros que hay civilizaciones más potentes. El cambio de actitud en estos últimos tiempos es también un claro mensaje de que se acerca lo inevitable. Y ya el Vaticano ha dado un paso adelante, porque así podrán seguir adjudicándose el rol de mediadores y de dueños de la verdad. Dirán que ya nos lo habían dicho, y además están diciendo que los bautizarán, porque también son hijos de Dios, o sea que no son superiores a ellos. Te dejo esto a modo de reflexión, y me encantaría conocer tu opinión al respecto. Recuerda que tenemos una cita aquí en mi Story Channel con más historias y misterios. Te mando un gran abrazo y hasta pronto.